Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro estudio del libro de Romanos. Este estudio que ha sido de gran bendición para nosotros y por eso queremos compartirla con ustedes. Amén. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos ven. El día que sea, de verdad que es una bendición, como lo decías tú, estos estudios, porque no creíamos que Romano tuviera Sí, tantas tanta riquezas y en cada versículo, en cada capítulo que estamos estudiando, vemos tanta abundancia de riqueza de lo que Dios nos quiere enseñar. Sí. No solamente en parte de doctrina, sino en una manera de vivir. Es un estilo de vida. Un estilo de vida. Podríamos decir. Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 10 y en el capítulo anterior estudiamos, no solamente en el anterior, en otros, bien, sobre la escogencia de Dios a personas determinadas para su propósito. Unos sí y otros no. Pero allí vemos cómo Dios está obrando en su soberanía. ¿Para qué? Para que su plan se cumpla. Y siempre Dios, lo hemos dicho, ha dejado como un remanente, como es el caso de los israelitas, ¿no? Y todo por la misericordia de Amén. Dios. Recordemos que los capítulos 9, 10 y 11 se tratan básicamente de los israelitas. Usted puede ver otras lecciones y se habla mucho de pronto de la predestinación y de la salvación, pero en este caso se está hablando más de la salvación y de la predestinación, de la escogencia de Dios de personas para su propósito. Exacto. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso porque uno se puede confundir y muchas veces Pensar cosas que no son. Claro, porque es que si nos llevamos solamente la doctrina, determinada doctrina, de las que ya existen, entonces vemos que de pronto cuando está hablando Dios en ciertas cosas de la predestinación de personas para ese propósito, entonces uno empieza a pensar, ¿no? Como que ¿será que yo estoy ahí o no estoy ahí o no? O sea, todos tenemos un propósito y lógico que todos necesitamos encontrar ese propósito aquí, en este momento, en la tierra, porque Dios no nos creó simplemente para que viviéramos y ya. O sea, usted nace, crece, muere, se reproduce y muere y ya, y se acabó, ¿no? Dios tiene un propósito para usted, un propósito para mí. Lo importante es que cada uno de nosotros sepamos cuál es el propósito. Exacto, y que es para cada persona, para cada tiempo, para cada cosa. Él tiene sus escogidos, Él no está desechando a nadie para salvación. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no hace claro, porque, personas, perdón, como hemos dicho. Pero eso es importante, que distingamos en las dos cosas. Una cosa es salvación, que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, tenemos la oportunidad, ya es decisión nuestra si la agarramos o no. Exacto. La salvación proviene de Dios porque Dios fue el que la crea, la hace por medio de Jesucristo en la cruz y nos las da por gracia a nosotros. Eso es de Dios, pero la decisión, la parte nuestra es decisión, si lo aceptamos o no. Usted está en libre albedrío de decir, no, Dios, sabe que no me interesa la salvación, no me interesa Jesucristo, como lo han hecho muchas personas, y simplemente pase lo que pase, me voy y ya. Exacto. Entonces, ahí está. Y tengamos en cuenta esa palabrita, decisión. Es nuestra decisión. Bueno, los invitamos. Vamos a empezar a leer el capítulo 10 y observamos que Pablo, así como empezó en el capítulo 9, manifiesta aquí su preocupación por la salvación de sus hermanos los judíos. Entonces, los invito, vamos a leer Romanos 10, del 1 al 3, que dice así. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Bueno, vemos aquí como el apóstol Pablo, como les dije inicialmente, su deseo profundo y esa oración permanente para que los israelitas lleguen a ser salvos.
que es así como deberíamos nosotros estar haciendo igualmente por todas las personas a nuestro alrededor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, vecinos, por todas las personas, por todas esas naciones también que aún no han llegado a ser salvos. Y nos da la respuesta del por qué ellos no son salvos, ¿no? Siendo que Dios los escogió como su pueblo desde el inicio, cuando llamó a Abraham, y ellos han tenido todos esos beneficios de pueblo escogido, así como lo estuvimos estudiando en las anteriores lecciones, de que ellos recibieron directamente de Dios todo, ¿no? Amén. Sí, lo vimos en las anteriores lecciones de los privilegios que ellos habían tenido, pero también de todo el ataque que han tenido por Exacto. ser los escogidos del Señor. Mire que la lección de hoy la hemos llamado A la manera de Dios. ¿Se acuerdan una canción que la canta Frank Sinatra que es en My Way o a mi manera? Y en esa canción habla precisamente de eso, de que todo yo viví a mi manera, lo hice, gocé, disfruté. Y entonces en este capítulo vamos a ver que no es a mi manera con respecto a la salvación y con respecto a las cosas que Dios ha querido hacer con su voluntad, con el pueblo de Israel y también con nosotros, porque la soberanía de Dios marca ese punto que es a la manera de Dios. No hay otra opción. Es No hay como otra Dios manera. dice, no hay otra manera. A la manera de Dios, no es a mi manera o como pensaban mis padres o como pensaban mis abuelos o como piensan en el mundo entero, no, es a la manera de Dios. Así que esta lección el día de hoy la hemos llamado a la manera de Dios. Bueno, después sigue diciendo, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Mire que es evidente que las intenciones de los israelitas en su fe, en su amor por Dios, pero dice que es un fervor mal encausado, mal dirigido, porque a pesar de que sus intenciones son buenas, no son suficientes para obtener la salvación. Mire que hay algo que nosotros tenemos que aprender y es que no son las buenas intenciones las que nos llevan al cielo, no son las buenas, digamos, las buenas obras o la buena actitud o lo que el pueblo de Israel precisamente, ellos tenían buena intención, inclusive la tienen hoy en día. Ellas son personas que son muy entregadas a Dios en la manera en que ellos lo han concebido. Exacto. Y ellos son muy cerrados en ese pensamiento de que las cosas son como ellos dicen, ellos son fervientes en las tradiciones, en las fiestas. El mismo apóstol Pablo dice, ellos tienen un gran entusiasmo, un fervor tremendo. Tremendo, y vemos y hablábamos también de los musulmanes vienen como con la misma sangre, ¿no? Como con la misma, el mismo fervor, pero equivocadamente porque ellos son personas muy entregadas a lo que ellos creen, pero muy radicales. Entonces, pero no es como ellos piensan, porque es que uno tiene que tener la sensibilidad de saber qué es la voluntad de Dios, cómo es la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Así yo tenga mucho entusiasmo, no es por mi entusiasmo, no es por mi fervor, sino que es encaminado a la manera de Dios. Y es lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Que nosotros podemos tener muy buenas intenciones en todo lo que hacemos para Dios, pero nada de lo que nosotros hagamos es suficiente para ganar la salvación. Podemos ayudar a los pobres, dar mercados, estar en la iglesia todo el día, barrer, trapear, lavar los baños de la iglesia, hacer miles de cosas, inclusive hacer milagros, ¿no? Manifestaciones. Y puede que eso no es suficiente porque no es por obras, es por fe. Mire que normalmente uno cuando le habla a una persona le pregunta, ¿tú vas para el cielo?
Y la mayoría de las personas que aún no han recibido del Señor, que no han estudiado la palabra de Dios, que de pronto no tienen un concepto claro de lo que Dios dice en su palabra, ellos dicen sí, y uno dice, ¿por qué? Dice, no, porque yo no robo, yo no mato, yo no hago las cosas que de pronto hacen otras personas malas, incluso las cosas que usted ha hecho, porque me lo han dicho a mí. O sea, yo no he llegado al punto de lo que usted ha hecho. Entonces, yo soy una persona buena, ¿no? Y fuera de eso doy mercaditos a los pobres, doy mi limosnita de vez en cuando, voy a la iglesia y también doy mi limosna y toda la cosa. Entonces piensan que por ese motivo nosotros ya tenemos la salvación o creemos que ya en la manera en que nosotros concebimos que debe de ser la salvación, como lo hacían los israelitas, entonces creemos que eso es suficiente. Y qué gran error cometemos, ¿no? Porque no es como nosotros queremos, sino a la manera de Dios. Bueno, ahora miremos lo que Jesús le va a contestar a muchos el día del juicio. Ojalá no estemos nosotros allí, Amén. los que verdaderamente creemos en Jesús, ¿no? Miremos a Mateo 7 del 21 al 23, lo que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Amén. Tremendo esto, ¿no? Mire, si volvemos a los versículos que leímos al principio, vemos que a pesar de todas las buenas intenciones, el pueblo de Israel no había entendido que a Dios no se conquista ni lo sorprendemos con las obras, sino por la fe. Mire, aquí mismo dice, no sé, dice, no profetizamos, no expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice Jesús aquí? Jamás los conocí. O sea, no fue por las obras, no es por lo que han hecho, sino por la fe. Lo que hablábamos ahorita no es llevando mercados o no es ayudando, no dando limosna, porque esa es la equivocación que nosotros tenemos. Creemos que haciendo cosas, yendo a la iglesia, lavando, haciendo, inclusive predicando. ¿Cuántos predicadores el día del arrebatamiento, el día que ya se venga definitivamente lo que Dios por su iglesia, se van a quedar? Exactamente. Y son predicadores y predican mucho mejor que nosotros y de pronto son personas que conocen más la palabra de Dios, pero no es el conocimiento, no es el predicar, no es es por la fe. Por la fe. Y eso es uno de los estorbos más grandes porque desafortunadamente la ley dice, la letra mata, más el espíritu vivifica. O sea que muchas veces hasta el conocimiento es un estorbo para nosotros llegar al cielo. Sí, porque la fe es la que nos hace justos. Eso no han entendido como esa manera de Dios, a esa manera en que Él hace justas a las personas ante Él. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo precisamente a los israelitas. No han entendido el propósito de Dios, no han entendido que no es a la manera de ellos o a la manera que conciben ellos la salvación, sino que es a la manera de Dios. Si vemos, hay un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento donde una persona que no era judía sorprendió a Jesús. Esto lo encontramos en Mateo 8, de los versículos 5 al 12. Dice, la fe del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían,
Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Wow, Qué tremendo, tremendo. tremendo esos pasajes porque lo que yo creo que lo que más digamos, les chocaba a los judíos de esa época, ¿cómo se llama? Los fariseos, era de que ellos se creían que conocían mucho y ellos sabían la verdad Y tenían la y verdad tenían la verdad absoluta. absoluta, y ver personajes como esto, un tipo que no era ni siquiera israelita, era romano, era un centurión, era un enemigo prácticamente de ellos, porque los romanos eran los que tenían subyugado en esclavitud a los israelitas. Entonces, mire cómo se sorprende el Señor en ese momento, porque esta persona que no es judía, que no es escogida, que era una persona que era del común, sale con esta respuesta. Entonces, es asombroso, ¿no? Y miren cómo en estos versículos el mismo Jesús nos confirma varias cosas. Dice, la primera es que a Dios no lo que lo asombra es la fe y no las obras. Amén. Sí, porque ahí se asombró. Él dijo, wow, es que no la expresión, no he visto esta fe en Israel. O sea, es sorprendente, es algo que Dios remarca porque lo asombró. Pero ¿qué es? ¿Lo que hizo el centurión? No, simplemente su fe. Eso es lo que remarca el Señor, eso es lo que asombra al Señor. No lo podemos asombrar al Señor con otras cosas. Solo con la fe. Segundo, que ese banquete prometido por el Señor en los cielos, también nosotros los gentiles estamos invitados y estaremos sentados con Él allá. Pero muchos de los que Él escogió de primera mano, o sea, los israelitas, ese pueblo que Él escogió, no estarán en ese banquete. Amén. Mire lo importante que el mismo Jesús lo está diciendo. Mire que vendrán personas del este, del oeste, de muchas partes, y van a estar sentados con Abraham, con Isaac y Jacob. Y entonces, ¿qué nos está dando el Señor? Una esperanza grande en saber de que nosotros también tenemos esa bendición de poder pertenecer, de poder estar en cuerpo presente ahí con el Señor, porque el Señor ha decidido que por la fe, dice la palabra de Dios, el justo por la fe vivirá, que lo estudiamos aquí también en nuestro estudio de Romanos, que está en este canal, que ahí puede ver todas las lecciones desde el primer capítulo, versículo 1. Usted puede venir y recapitular o volver a ver o ver todos los capítulos, que los voy a colocar en un playlist para que usted simplemente vaya a Estudio Romanos, La Roca de Betel, y ahí van a estar todos para que usted vea. El justo por la fe vivirá, desde el primer capítulo que vimos esto en este libro de Romanos. Entonces aquí vemos por eso la preocupación de Pablo por sus hermanos israelitas, porque ellos, como dice en el verso 3, que ya lo leímos anteriormente, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a qué? A su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. O sea, es a mi manera, dicen ellos, es a mi manera, no a la manera de Dios. Ellos, es más, se aferran a eso, ¿no? Es que desde un principio los israelitas tuvieron ese tropiezo con la ley. El Señor da la ley es precisamente para que aprendamos, para que haya un buen entendimiento. Primeramente, una buena relación, primeramente con Dios y después con nuestro prójimo. Entonces, ellos pensaron que el obedecer la ley iba a ayudar o iba a ser suficiente para que nosotros llegáramos al cielo, pero nadie la puede cumplir. Nadie. Entonces, si uno falla cualquier tracito de la ley, con eso ya falló toda la ley, con eso ya uno, con un pecado pequeñito, ya uno está destituido. O sea, que es imposible para cualquier ser humano cumplir la ley. Entonces ellos querían tratar de cumplir la ley a pesar de que
de que fallaban en muchas cosas y que con eso era que iban a llegar al cielo. Por eso es que el Mesías llegó y ellos no lo pudieron aceptar porque ellos se creyeron mejores que el mismo Jesús. Sí, porque compactando un poco esto, diríamos que Dios desde el principio ha demostrado que solo los que creen por fe en Él son las personas que heredarán el reino de Dios. Y es a su modo, no como nosotros pretendemos hacer las cosas. Recuerden, a la manera de Dios. Amén. Mira que recordemos que en una lección estuvimos hablando y ahí en la misma carta a los romanos habla de que Abraham fue justificado por la fe, no fue por las obras. Muchas veces nosotros decimos es que Abraham por haber tratado de ir a sacrificar a Isaac, es que él fue justificado. No, señor, él fue justificado antes y lo vimos que cuando él decidió salir de su tierra, de su parentela, dice la misma palabra de Dios en Génesis, antes de ese acontecimiento, inclusive no había ni nacido Isaac, dice que Abraham fue justificado por fe, o sea que él le creyó al Señor y esa fe le fue dada por justicia. Entonces, nosotros somos justificados no por lo que hagamos. Abraham fue justificado no por lo que hizo, sino por haber creído, por la fe en el Señor. Muchas veces, y hoy en día, no sé si ustedes han escuchado esas personas que dicen, tú lo comentabas ahorita, ¿no? Es que, yo tengo mi relación con Dios, yo llevo mi fe como Dios quiere, como yo quiero, Dios me entiende, Él y yo tenemos conexión, sí, me entiende. Tiene que entender. Y eso en estos tiempos, o sea, es como creer que Dios tiene que como complacernos, ¿no? Someterse y adecuarse a nuestro modo y a nuestro tiempo y como pensamos nosotros que se deben hacer las cosas. Así es Dios. Sí, nosotros creemos que Dios está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de Él. Y ese es un grave error que cada uno de nosotros y muchos hemos cometido y cometemos a veces, porque inclusive cuando le pedimos algo al Señor que nos conceda, o sea, lo pedimos en oración como para que nos dé, y si no nos lo da, nos enojamos. Entonces, como que, o sea, lo estás pidiendo si es tu voluntad o es mi voluntad que se cumpla, porque si yo me enojo cuando no me llega algo que yo le he pedido a Dios es porque yo no estoy pidiendo, estoy ordenando que se haga determinada cosa. Entonces, es muy triste ver que nuestra relación con Dios la tratemos de manejar a nuestra manera. Eso nos aleja de Dios porque no es a la forma nuestra, como lo decía con los mismos israelitas, no es a la manera de ellos. Pablo está preocupado por la salvación del pueblo judío. Desde el capítulo 9, él decía en el capítulo 9, el primer versículo, vea, yo sería capaz de volverme anatema, de que me mandaran al infierno con tal de que ellos fueran al cielo. En este capítulo 10 dice, estoy preocupado y oro constantemente para que mis hermanos, los judíos, puedan llegar a la salvación, que ellos puedan ser salvos. Eso lo dice el apóstol Pablo y eso es lo que deberíamos nosotros también orar por las personas que aún no conocen de Dios, orar por nuestros seres queridos, los que están cerca y también por los que no conocen al Señor todavía. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta y leer detenidamente, con pausa, estudiado, analizando, meditarlo y no solamente, sino también ponerle lógica, saber a quién va dirigido esto, en qué época fue dirigida, por qué se está hablando esto y para quién se está hablando. Entonces, es bien importante, por eso escudriñar la palabra y leer versículo por versículo y poder entenderlo para saber cuál es el propósito y saber de que nosotros también estamos cometiendo los mismos errores. A veces juzgamos a los judíos, es que esa gente es tan terca, es que esa gente, Dios mío, ¿por qué son tan testarudos después de Dios haberle mostrado tantas cosas? Igual somos nosotros. Porque nosotros presenciamos milagros a diario. Y queremos que todo se ajuste a nuestra manera. O sea, Dios me entiende, Él me entiende que yo no tengo tiempo ahora para orar, entonces no, Él me entiende. Él entiende que yo tengo muchas preocupaciones y prioridades. Yo tengo prioridades y Él me entiende. La relación con Él y yo lo transo por debajo. Yo
yo puedo darle una mordida, como dicen en Bogotá, o puedo dar algo ahí como una limosnita y ya el Señor ya se calma. Sí, ahora el modo de los israelitas para hacerse justos era y es en esto, pues muchos de ellos tratando de ¿qué? De cumplir la ley. Y hoy hacemos lo mismo, ¿no? Tratando de obedecer los mandamientos y haciendo buenas obras, que es que no, pues yo voy a la iglesia de vez en cuando, doy mercadito, ayudo aquí, ayudo allá. Entonces ahí como tratando de poner pañitos de agua tibia. Bueno, para terminar, miremos qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo en el próximo versículo. Vamos a leer el versículo 4. Dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en él son hechos justos a los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. El apóstol Pablo aquí nos dice que el único que cumplió la ley fue Jesucristo. Él fue el único que pudo hacerlo. Nadie más ha podido ni podrá hacerlo. Con el cumplimiento de la ley, Jesús pudo quitarle a Satanás las llaves de la muerte, porque la ley dice que si uno incumple un solo mandato de la ley, eso nos lleva a la muerte. Y al Jesús cumplir la ley, él no tuvo pecado por el cual fuera retenido en el momento de que su cuerpo humano murió. Amén. Entonces, por eso es que aquí Jesús cumple el propósito de la ley, que es dar vida. Y como resultado de esto, todo el que crea en Jesús somos hechos justos ante los ojos de Dios. Amén. Mire que recordemos que la palabra pecado, lo que se traduce es errar en el blanco. Esa palabra en hebreo o en griego se traduce errar en el blanco. Errar en el blanco es cuando nosotros estamos lanzando con la flecha, el puntico rojo es el blanco. Es contradictorio, el punto rojo es el blanco, sí, ese es el blanco, es el centro. Pero si uno cae al ladito, no dio en el blanco. Y eso es lo que es el pecado, o sea, es errar en el blanco, es no llegar justo ahí. Entonces, una mentirita hace que nosotros estemos al lado del blanco. Un asesinato, un chisme por una persona nos hace alejarnos de ese blanco. Un mal pensamiento, una mala obra, un mal comentario, algo que pudimos hacer y no lo hicimos, porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado también. Entonces, cualquiera de estas cosas nos pueden llevar a nosotros a errar en el blanco. Entonces, el único que pudo cumplir con la ley establecida por Dios fue Jesucristo. Él fue la persona que pudo vencer a la muerte. Jesús, él, en ese momento en que él muere, él descendió a los lugares más bajos. Dice, cuando uno muere va a llegar a ese sitio. Entonces, Satanás estaba contento porque Satanás dijo, no, ya lo tengo. Vencí, ya maté al justo, ya me quité ese problemita de encima. Entonces, hay algo que nosotros siempre le hemos visto y es como para entender más o menos lo que pasó y por qué es que Jesús tiene las llaves de la muerte. Porque cuando él va a la muerte, él desciende, Satanás cree que él lo puede meter en la cárcel, porque todo el que peca muere. Entonces, los muertos vengan para acá, los vivos se quedan con Dios. Entonces, cuando él se alegra, Satanás, porque tiene al santo, a Jesús muerto, entonces él pensó que él ya había vencido. Y resulta de que cuando el Señor le dice, bueno, ¿por qué me va a retener usted a mí? ¿Por qué? Porque el Satanás, me imagino, es como una especie de novela, pero es bien entretenida porque así podemos entender bien más o menos qué fue lo que pasó en esa redención y por qué tenemos hoy la victoria sobre la muerte. Entonces, Satanás le dice, ok, usted nació, porque todos nacen con el pecado original. Jesús no. Porque Jesús nació por medio de una virgen. El pecado se transmite por medio del hombre, la sangre del hombre. Él es el que transmite el pecado porque viene desde Adán y el hombre es el portador, digámoslo así, del pecado, de ese virus que trae el pecado. Y él, cuando engendra a un hijo, ese hijo, así nazca recién nacido, nace con el pecado original,
que es estar separado de Dios. Jesús no, porque el que concibió a María no fue José. Si hubiese sido José, si José hubiera metido mano ahí en María para que Jesús hubiera nacido hijo de José, pues simplemente había nacido con el pecado original, y eso ya descalificaba a Jesús para precisamente tener soberanía sobre la muerte. Entonces, no, Señor, yo no nací de un hombre. El Espíritu Santo fue el que depositó la semilla en mi mamá, en María. Entonces, no nací con el pecado original. ¿Qué otra cosa? Sígame. ¿Qué otra cosa tuvo? No, a ver, cuénteme, ¿qué otro pecado yo tuve? Entonces, mire a ver la lista de pecados. Resulta de que no se halló ningún pecado en Jesús. Entonces le digo a Jesucristo, decía que usted a mí no me puede retener. Por eso Jesús resucita el tercer día, y cuando resucita, agarra las llaves de la autoridad de la muerte. ¿Por qué? Porque esas llaves se las había quitado Satanás en el huerto del Edén a Adán. Cuando Adán peca, Adán era, mire, recordemos que cuando el Señor le dice a Adán que él iba a estar con autoridad sobre todo, soberanía. ¿Qué le dijo? Que iba a gobernar. Iba a gobernar todo, que él era, mejor dicho, la cabeza de todo, digamos, la tierra iba a ser el hombre, porque el hombre era el que dominar sobre los peces del mar, sobre los animales de la tierra, sobre todo lo que había creado Dios. Entonces, cuando él peca, inmediatamente le entregó esa autoridad a Satanás, y Satanás es el que tiene la autoridad. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Acuérdense cuando Jesús estuvo en el desierto, que el mismo Satanás lo tentó. ¿Cómo lo tentó? Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Entonces Jesucristo le dijo, ¿cómo así que todos los reinos de la tierra? Si eso los hizo mi Padre. Él no le dijo eso. No. ¿Qué le dijo? Le pudo refutar. No le dijo nada, porque es cierto. Satanás tiene dominio sobre la tierra. Él es el que es el padre de este mundo, no el padre, es el Dios de este mundo, con D minúscula, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El que gobierna. Todo el sistema está gobernado por Satanás, la televisión, los medios de comunicación, todas estas cosas que cada que uno ve algo, inmediatamente le sale a uno publicidad de cosas que uno no debe hacer, pero pues de todas maneras, él es el que manda en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Jesús llega a ese punto de decirle, no, Señor, entonces, como yo no tengo ninguna autoridad, mejor me da las llaves de la muerte, porque ya la muerte la tiene es Dios. Por eso cuando él resucita dice, toda autoridad me ha sido dada en la tierra, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En toda parte es la autoridad de Dios, es única, porque él tiene las llaves de la muerte. Por eso Pablo lo dice en una de sus cartas, dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu sepulcro? O sea que nada, ¿dónde está tu victoria? Dice muerte, porque ya Jesucristo tuvo victoria sobre la muerte, porque la muerte no pudo con él. Entonces él resucita y nos da a nosotros esa autoridad. Vayan y hagan discípulos por la tierra, y todo el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Es un solo camino que hay para la salvación, es creer en él, en esa obra que él hizo en la cruz, y saber que solo él nos justifica ante el Padre. Amén. Es el único camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios nos ha dado un solo camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Es a la manera de Cristo. No puedo llegar yo al cielo a mi manera, cumpliendo mandamientos. Yo no puedo portándome bien, siendo buen esposo, siendo una persona recta. Eso no me basta, porque cualquier cosa que yo haga, lo hemos dicho varias veces, las cosas buenas que nosotros hagamos para Dios son como trapos de inmundicia. O sea, nosotros nunca vamos a poder llegar a ser tan buenos como para que esa bondad nos ayude a nosotros para salvarnos. Solo Dios nos puede salvar. La salvación es de Él, es por Él, nos la regala a nosotros por gracia. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por el favor, la misericordia y la gracia de Dios que nosotros
podemos llegar al cielo. Entonces es a la manera de Él y no a la No la manera nuestra. nuestra. Amén. Exactamente. Entonces, dejamos por el día de hoy así. Yo creo que es más que buena información, es algo que nos ha edificado tremendamente y quisiéramos extendernos más, pero pues queremos ir cogiendo Poco a poco. poco a poco para poder entender los contextos, los momentos y lo que Dios nos quiere transmitir en cada versículo que ha puesto en Amén. su palabra. Así es, entonces Vamos a orar. vamos a orar, dejamos y ya la próxima semana continuaremos con un capítulo más de este fascinante libro de Romanos. Amén. Así que oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de poder aprender tu palabra, Señor. Gracias por poder entender, Señor, que no es a nuestra manera, Señor. Muchas veces nos hemos equivocado y hemos pretendido, Señor, que las cosas se hagan a nuestra manera y cuando las cosas no salen como nosotros creemos, inclusive muchas veces hasta nos disgustamos contigo, Señor, porque creemos muchas veces que somos más sabios y más inteligentes que tú, Señor. Pero gracias, Señor, por tenernos misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por ese favor inmerecido, Señor, que tú nos has dado a nosotros de poder ayudarnos en cada momento para que nosotros podamos entender, Señor, que tú tienes la salvación, tú la has provisto, Señor, y que la decisión la tenemos que tomar nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, cada día a entender más tu propósito, a entender más las cosas que tú has dictado, Señor, los propósitos tuyos, los planes tuyos, Señor, para poder estar siempre cerca a ti, Señor. Gracias por cada persona que escucha estos estudios, Señor, y te ruego de corazón, Señor, que nos ayudes a todos a poder crecer en entendimiento, Señor, y poder adaptarnos a la manera tuya, Señor. Te doy gracias, Padre mío, en este momento y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana. Claro que sí. Bendiciones. Gracias, bye.